Hola, buenas tardes. Vamos a utilizar esta metodología, que es un video quiz, en el que primero el objetivo es repasar algunos aspectos tratados en la primera sesión y que puedan quedar dudas. Y en segundo lugar, pues presentaros una herramienta TIC que podéis utilizar en vuestras clases de educación infantil. Es decir, que tenéis que valorar un poquito el hecho de que esta herramienta que yo voy a utilizar para este ejercicio os sirva para vuestras clases de educación infantil. Bien, en primer lugar, insisto, no nos gusta mucho al profesorado, a los docentes, pero hay que atenerse a lo que la normativa nos dicta en cada una de nuestras clases y a la que tenemos que atenernos. Por lo tanto, la debemos de conocer. Bien, la tenéis subida al Moodle y yo os he pasado, tenéis como documento de consulta este documento resumen de la legislación, no toda, pero la que vamos a trabajar en esta asignatura de atención a la diversidad. La primera parte son las leyes que regulan el currículum y la ordenación de la educación infantil en Castilla y León, empezando por la ley orgánica de la LOMLOE, que es la que actualmente está vigente en nuestro país a nivel nacional, que luego se concretan enseñanzas mínimas, es decir, lo que todas las comunidades tienen que trabajar en el Real Decreto 95 y que a nivel autonómico, y así lo dice nuestra guía docente, tenemos que trabajar en esta asignatura que es el Decreto 37. Eso yo creo que lo conocéis porque lo habéis trabajado seguramente en otras asignaturas. Lo que nos corresponde a nosotros, como atención a la diversidad, muy importante, insistiremos en ella varias veces, es la orden 1152, que la iremos utilizando. Muy importante, os paso hoy, en la clase de hoy, os doy un papelito, un documento escrito para que tengáis en cuenta la instrucción del 24 de agosto de 2017. Esta instrucción, que todavía está vigente, es la que regula los grupos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Lo tenéis en papel y es un documento que me gustaría que tuvieseis en la carpeta todas las sesiones porque lo vamos a consultar varias veces. Dentro del grupo de educación especial, el primero de los grupos, tendremos en cuenta esta resolución para elaborar una adaptación curricular significativa. Tendremos en cuenta esta orden que regula la evaluación de las adaptaciones curriculares significativas y también tendremos en cuenta esta resolución que la utilizaremos cuando trabajemos con el alumno con necesidades de compensación educativa. Que vamos a poner un ejemplo. Alumno ucraniano de 4 años que acaba de llegar de su país por el conflicto que ya conocemos todos y que se escolariza en nuestra aula de educación infantil. Bien, vale, pues ahora no insisto más porque esto lo vamos a ir viendo conforme trabajemos cada uno de los casos e insistiremos en ello. Tampoco hay que ahora mismo sabérsela toda. Los temas que yo os presenté y que vamos a trabajar de forma interactiva en la sesión de hoy mismo, porque vamos a empezar con el tema 1, son esos 5, que como indicaba el tema 1, el tema 2, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Castilla y León, directrices, colectivos, implicados, condiciones, referentes legales. No nos queda otra que hacer una mención e insistir en legislación. El tema 3, insisto, lo trabajaremos de forma diferente a través de un proyecto que tenéis que elaborar por equipos, que por cierto tenéis que irme mandando los componentes de cada uno de los equipos. El tema 4, las tecnologías, que lo iremos introduciendo en cada uno de los temas porque voy a daros pautas para trabajar distintas aplicaciones y webs. Y el tema 5 pues será el de la escuela inclusiva, características que tan de moda está con los principios DOA. Bien. Vamos con el ejercicio práctico. Los ejercicios prácticos que veremos hoy, alguno de ellos en el tema 1, hicimos el otro día un ejercicio que ya tenéis, que habéis subido al Moodle y que yo he valorado vuestra asistencia y vuestra participación. Lo doy por bien, por bueno, por bien hecho.
y no voy a utilizar una calificación por si acaso algo está mal, o simplemente hacemos una corrección colectiva que tenéis que corregir y que luego os servirá para consultar en el caso de estudio de alguno de los temas. Muy importante subirlos para que yo pueda acreditar vuestra asistencia, vuestra participación en ese 10% que califica la materia. Cuestionarios. Al finalizar cada uno de los temas, haremos algún cuestionario bien a través de Moodle o bien a través de un test, un ejercicio escrito que yo os vaya poniendo y que nos van a servir y que os van a servir para repasar los contenidos de cada uno de los temas. Bien. Los estudios de caso. Vamos a hacer un estudio de caso para cada uno de los grupos. Un estudio de caso de un alumno con necesidades educativas especiales, en este caso un TEA, un alumno ANCE, un alumno de dificultades de aprendizaje, un alumno de altas capacidades y un alumno de TDAH. Uno por cada uno de los grupos. Esperemos que nos dé tiempo. En todo caso, trabajaremos aquellos grupos que más frecuentemente se dan en un aula de educación infantil. Por ejemplo, el de altas capacidades no es normal diagnosticar o valorar un alumno de altas capacidades en educación infantil. Digo que no es normal, no digo que no se dé el caso. Si vamos un poquito ajustados de tiempo, alguno de los grupos igual no lo trabajaremos con esta profundidad que vamos a trabajar cada uno de estos grupos, de cada uno de estos casos. Recursos TIC. Pues en esta misma tema 1, yo voy a hacer uso de algún recurso TIC que es muy facilito de utilizar, que vamos a exponer en clase y que cada uno de vosotros va a elaborar con esta herramienta una actividad utilizando estos recursos. De esta manera, yo iré proporcionándoos y dándoos pautas para que incorporéis al proyecto de intervención, a la exposición de algún estudio de caso, a trabajos en equipo, a trabajos en individual, que utilicéis estos recursos TIC. ¿Quiere decir que estos son los que hay o son los mejores? No. Puede ser que conozcáis alguno que sea de utilidad para esta asignatura. Muy importante una cosa, tiene que ser, o yo valoro el tema de herramientas de autor. Herramientas de autor quiere decir aquellas aplicaciones TIC que nos permitan crear contenidos para las características y para las dificultades que tienen nuestros alumnos. Más que buscar en la web, que a lo mejor lo encontramos, pero es difícil encontrarlo a la medida que nosotros queremos. No os preocupéis, hoy mismo, en la sesión de hoy, vamos a ver uno. Bien, yo os presenté el EducaPlay, que se hace con esta actividad que se llama la rana saltarina, Frog Jumps, y que, como visteis el otro día, pues de una manera auditiva, a través de una grabación de un podcast, y visual a través de una serie de imágenes, le presentamos la actividad a nuestros alumnos de educación infantil con dificultades. Por ejemplo, si tuviera dificultades auditivas con una grabación de audio, si tuviese una dificultad auditiva, pues con imágenes. También se puede utilizar con Canva y podemos ir explicando paso a paso cada uno de los pasos que damos. En este caso, ya os lo presentaré cuando manejemos esta actividad, cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a la introducción a las UMAS. Bien, nos quedamos el otro día en la parte final. Documento, perdón. Estas herramientas de autor que vamos a ir viendo, como yo os explicaba, vamos a tener, os voy a pedir que me hagáis 2 fichas TIC con las aplicaciones, con las herramientas que vosotros deseéis o que queráis, os doy a elegir, y que tienen que ir dirigida a un alumno en concreto que vosotros mismos, vosotras mismas os vais a proponer. Os pasaré esta ficha de ejemplo para que os oriente en la elaboración de vuestras 2 fichas que yo luego tengo que valorar y evaluar y que tienen un peso del 15% en la asignatura. Es decir, que esta ficha ejemplo yo os la voy a subir al mismo tiempo que dedicaremos alguna sesión para elaborar estas 2 fichas. Bien.
Calificación, lo he subido al Moodle. No insisto más, el tema de la prueba escrita del 3 de junio tiene un peso del 45%. Y recordad que hay que superarla con una nota superior a 5, porque en todo caso nos iríamos a segunda convocatoria. Lo mismo que el proyecto de intervención, que tiene un peso del 30%. Importante también el 15% de esta ficha TIC e inclusión de herramientas TIC en vuestros trabajos, y el 10% en el caso de valorar, que iré valorando en cada una de las sesiones a través de la hoja de firmas, la asistencia y la participación. Nos quedábamos el otro día en la clasificación, la diferencia entre alumnos ACNEAE y alumnos ACNE. Pues ahora lo vamos a tener muy fácil con la sesión de hoy, porque además lo voy a dar en papel. Hay 5 grupos ACNEAE, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. El primero de los grupos es el alumnado con necesidades educativas especiales. Y es el grupo de discapacidad física, intelectual, auditiva, visual, TEAs, trastornos de la comunicación y el lenguaje muy significativos, trastornos graves de personalidad y otras discapacidades y retraso madurativo. Son, por decirlo así, y por eso se denomina casos o grupos especiales. Luego hay otro grupo que, siendo alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, no es de educación especial, es ANCE. Alumnos con necesidades de compensación educativa, incorporación tardía, especiales condiciones geográficas, culturales y sociales, especiales condiciones personales. Y aquí tenemos ambiente desfavorecido, españoles con desfase curricular, inmigrantes desconocimiento del idioma, temporeros feriantes. Bien, luego un tercer grupo que es el de altas capacidades, que en caso de educación infantil hablaríamos de la tipología precocidad intelectual. El grupo de dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento, que es un poquito el cajón desastre, donde los orientadores, cuando no encuentran una categorización relacionada con el resto de clases o de grupos, cuando no es de educación especial, no es dificultad, no es altas capacidades, no es TDAH, pues hombre, ¿qué dificultades tiene? Pues sí, tiene algunas dificultades, pues le vamos a englobar en este grupo. Ya tenemos dificultades de aprendizaje bajo rendimiento por trastornos de la comunicación y el lenguaje, por trastornos de la comunicación y el lenguaje no significativos, ahí tenemos las dislalias, las dislesias, las disfonías, dificultades específicas de aprendizaje de matemáticas, de lectoescritura, y los de capacidad límite. Y por último, el quinto grupo, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Solo el primer grupo de todos los ACNEAE es ACNE, alumnos con necesidades educativas especiales. Bien, y ahora la pregunta, ¿cuándo un alumno se considera ACNEAE? Un alumno se considera ACNEAE cuando tiene informe psicopedagógico elaborado por un orientador. Un orientador es una persona con la titulación de orientación educativa y no son docentes. Atienden a los centros una vez a la semana para elaborar estos informes a propuesta de nosotros, maestros y maestras de educación infantil, que lo hacemos a través del documento de derivación. Una vez que tiene el informe que elabora el orientador, en el que se detallan aspectos como datos del alumno, las pruebas que le ha pasado, concluye de que este alumno, por las pruebas que le ha pasado, lo categoriza como, en este caso, ejemplo, dificultades específicas de aprendizaje, de lectoescritura, e indica pautas para trabajar. En este caso, apoyo de PT y AL. ¿Quiere decir con esto que ese alumno solo va a ser atendido por maestros especialistas? No. A lo mejor con las sesiones especificadas por el orientador son 3 sesiones a la semana, pero el resto de las 24 horas, de las 25 horas, vamos a tener que atenderles nosotros como tutores, maestros de educación infantil. Luego, muy importante, la atención, el conocimiento y las actividades que nosotros diseñemos para estos alumnos. Luego somos protagonistas principales de esta película
que es la atención a la diversidad y a las diferencias individuales.